Hola, ¿qué tal? A veces leemos pasajes del Antiguo Testamento y no entendemos nada. Son pasajes además a veces muy duros. Otros son una maravilla, como los Salmos, el Cantar de los Cantares, que se refiere al amor de Cristo a su iglesia y también el amor conyugal, el amor del matrimonio. El Génesis, que aunque tiene cosas que son más difíciles de entender, en el fondo pues nos resuena dentro y es fácil que nos hable de nuestras experiencias, de cosas que son muy profundas para nosotros, los profetas, etcétera, pero hay pasajes históricos de guerras, de daños, de asesinatos que nos resultan difíciles de entender, nos parecen muy duros y nos generan rechazo. Y decimos, bueno, pues esto aquí lo dejamos, no parece que eso nos pueda ayudar a nuestra vida hoy. Pues no es así. No es así, todo es palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero hay que entender algunas cosas. Y el otro día estábamos en una oración alabando al Señor, abrimos la Biblia y leímos un pasaje de Ezequiel, un capítulo de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que habla de una situación histórica bajo una visión profética. Y pareció muy duro, parecía que eso no nos, no nos acababa de enseñar algo. Y sin embargo, me voy a servir de él para tratar de guiar un poco en cómo hay que leer este Antiguo Testamento y cómo podemos sacar algunas cosas de él para la vida diaria. Y no solo algunas, muchas, ya veréis, ¿no? Eh, Antes de eso voy a comentar algunas cosas. Primero, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es todo el camino del pueblo de Israel, es decir, el Señor se elige un pueblo, parte de Abraham, y se elige un pueblo al que va enseñando poco a poco. Entonces lo que nos encontramos ahí es palabra de Dios, pero es palabra de Dios narrada con el testimonio de un pueblo que poco a poco va entendiendo lo que le dice el Señor, pero eso es progresivo. Es decir, ese pueblo sale de una zona donde eran idólatras, donde había incluso sacrificios humanos, donde sacrifican a sus propios hijos. Es decir, estas gentes eran unos brutos integrales. Así hay que decirlo. Y al principio incluso eran polígamos, es decir, un hombre tenía varias mujeres. Y eso era normal. Poco a poco el Señor les va enseñando cosas sobre Dios, sobre sí mismo, cosas sobre la familia. Es decir, les enseña primero que Él es el único Dios. Ellos al principio no acaban de entenderlo del todo. Primero piensan que Él es su Dios, que es el más poderoso, pero que otros pueblos tienen otros, pero que ellos, para ellos es el único. Poco a poco se van dando cuenta y el Señor se lo va diciendo que no, que es el único de verdad, que ese es el creador y que no hay otro Dios fuera de Él. Y en cuanto a la familia, por ejemplo, pues al principio tienen varias mujeres, pero poco a poco van entendiendo y va pasando que el Señor va creando la familia de uno con una y para siempre. Es más, al principio se permite el divorcio, pero Jesús es el que vendrá a traer la plenitud. Jesús es el que dice, no, al principio no era así. El matrimonio es para siempre. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Y fijaos que Jesús a veces dice, Moisés os dijo esto, yo ahora os digo esto otro. Se os ha dicho tal cosa, yo os digo. Se os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Es decir, la plenitud muy plena, muy total de la enseñanza, no llega sino con Jesús, está en Jesús. Por tanto, el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz de Cristo y teniendo en cuenta que es progresivo, que en el Antiguo Testamento no todo va a estar bien, que hay imágenes de un pueblo de Israel que va entendiendo progresivamente y hay cosas que aún no entiende. Así hay que entenderlo. Ese es el testimonio del pueblo de Israel que nos trae la palabra de Dios. Todo hay que verlo además con la óptica de Cristo. Es decir, Dios no nos puede estar diciendo algo distinto de lo que nos dice Cristo. Todo hay que entenderlo con la plenitud que Cristo nos ha dado. Y luego algunos detalles, ¿no? En el Antiguo Testamento
todo se pone como voluntad directa de Dios. No se distingue entre la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva de Dios. Es decir, la voluntad activa es lo que Dios realmente quiere, lo que Él quiere que suceda. La voluntad pasiva es lo que Dios permite que suceda. Dios permite el pecado. Dios permite la traición de Judas ya en el Nuevo Testamento, ya en el Evangelio. Dios permite que vengan los griegos y que hagan mártires, ¿no? Y Dios permite que el faraón persiga a los judíos. Pero fijaos cómo lo dice en el Éxodo. En el Éxodo dice, Dios endureció el corazón del faraón para que persiguiera a los judíos. Es decir, no está haciendo distinción entre lo que Dios permite y lo que Dios quiere. En el fondo es, Dios permitió que el faraón pues no saliera de su error y persiguiera a los judíos. No es que Dios quiera que el faraón les persiga y les mate, es evidente, ¿no? Pero está esa expresión que hay que entender. Bueno, pues con todo esto vamos a leer el pasaje del Antiguo Testamento, que dice así de Ezequiel 9. A ver si vamos entendiendo algo. Entonces oí que exclamaba con voz potente. Ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una maza. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo: Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: Recorred la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad. A viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres, matadlos. Acabad con ellos, pero no os acerquéis a ninguno de los que tienen la señal. Comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: Profanad el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salid a matar por la ciudad. Bueno, vamos a comentar esto. Este es el texto. Fijaos qué difícil parece, ¿no? Vamos a tratarlo de aplicar a nuestros días. Primero, ¿de qué está hablando en su tiempo? Está hablando de la situación en que Jerusalén va a ser abandonada. Es decir, van a ir al exilio. Jerusalén, o sea, los judíos se han apartado de los mandamientos de Dios. Han pisoteado su alianza. Y por tanto, Dios ya no está con ellos, Dios ya no les protege. Fijaos cómo aparecen los castigos en el Antiguo Testamento. Claro, esta sensación de castigo, de cosas que les pasan a los niños, que Dios manda a alguien a matar a los niños y tal, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad lo que va a pasar es que un pueblo extranjero, de Babilonia, les van a invadir y va a haber matanzas y va a haber males y van a ser expulsados de su tierra y llevados a otra. Fijaos cómo aparece aquí como castigo de Dios. Pero en el fondo, ¿qué nos está diciendo? Pues mirad, es como el padre que le dice a su niño, porque lo que Dios manda, los mandamientos, son para bien de Israel, para bien nuestro, para bien del padre a su hijo, que le dice: no metas los dedos en el enchufe porque te va a dar un calambrazo. Y cuando el padre se da la vuelta, el niño mete los dedos en el enchufe, es decir, abandona la protección del mandato de su padre. Su padre ya no le protege y el niño se pega un calambrazo. En el Antiguo Testamento es como si dijera: el padre le dio un calambrazo al hijo, pero no, es que el hijo se apartó de lo que le había dicho su padre y recibió el calambrazo, recibió las consecuencias de sus malas acciones. Eso nos lo dice Jesús luego en el Nuevo Testamento. El que no escucha, el que no sigue la salvación que Él le manda,
él mismo se condena porque no ha hecho caso de la salvación. Es decir, el que se aparta de la protección de Dios, pues le vienen males, eso es evidente, ¿no? Y esos males afectan a sus hijos, que eso es lo que nos está diciendo. Fijaos que lo estamos viendo hoy. Hoy vivimos en un mundo que está apartado de Dios. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que estamos perdiendo nuestra propia tierra. Estamos perdiendo, nuestra sociedad se está deshaciendo. Estamos perdiendo el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Y los que sufren esas situaciones son los más inocentes, son los niños, son los débiles. Siempre cuando una sociedad se aparta de Dios, los que más sufren son los más débiles. Y aquí nos dice lo que está pasando. Y en todo eso hay, en todo lo que está pasando hoy en día, hay personas que no estamos contentas con eso, que nos entristece el aborto, la ideología de género, todo eso nos entristece. Pues aquí Dios nos dice que eso lo ve con bien y hace que marquen a esos con una cruz en la frente. Esos no serán destruidos. Es decir, en medio de todo eso, Dios no rechaza a su pueblo totalmente de cualquier manera, sino que protege a los que no están de acuerdo con todo eso. Y con ellos, ¿qué va a pasar en el Antiguo Testamento? Con ellos se va a ir construyendo, ellos van a seguir en en la tierra a la que son deportados, recordando a Jerusalén. Y luego con ellos va a restaurar Jerusalén. En un día ellos van a poder volver a su tierra y van a volver a poder dar culto a Dios en Jerusalén. Pero fijaos lo que pasa, es que hasta Dios mismo abandona el templo. Es decir, Dios dice, si aquí no me quieren, si aquí me rechazan, Él no va a imponer su presencia. Él mismo abandona el templo. Es decir, el mal que nos está viniendo hoy en día es el que nuestra sociedad se está acarreando a pulso. Es el que nuestra sociedad está provocando sobre sí misma al rechazar a Dios, al rechazar los mandamientos, al rechazar la ley natural. Esto es lo que nos dice aquí. Y nos dice que no tengamos miedo, que, que nos pongamos esa cruz en la frente, nos dejemos poner por él esa cruz en la frente que nos identifica como ese resto fiel. Es decir, está muy bien que estemos tristes, que no estemos contentos con lo que está pasando. Está muy bien que nos opongamos, porque el Señor va a restaurar Jerusalén. Tarde o temprano la va a restaurar. El Señor va a restaurar el bien, bien sea en la historia o bien sea en el final de los tiempos. En el fondo, quien tiene el poder y tiene la misericordia es Él. Bueno, pues esto es lo que nos dice el Señor. Recapitulemos, ¿no? Entendamos todo desde la visión de Cristo. Es decir, entendamos que Dios no quiere la muerte del inocente, que lo que nos está avisando es que el mal provoca la muerte del inocente, que nos está diciendo que no nos desesperemos, que el Señor nos ve, el Señor ve nuestro corazón y nos pone esa cruz en la frente y nos protege. De alguna forma nos está garantizando que el mal no nos va a destruir. Nos puede dañar, nos podrán pasar muchas cosas, como dice Jesús. No temáis los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada en el alma. Temed al que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. A ese es al que tenéis que temer. Y bueno, pues el Señor nos da esa esperanza en medio de la dificultad del tiempo que estamos viviendo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé ese don de entendimiento para entender el Antiguo Testamento, para no rechazarlo, para entender que es un camino progresivo y que nos dice muchas cosas. Nos dice muchas cosas de hoy. Y hay cosas que aún así no entendemos. Aquí hay cosas que a lo mejor no llegamos a aplicar, no llegamos a entender, es muy profundo. Poco a poco lo entenderemos. ¿Qué hacía María? María guardaba todas esas cosas en su corazón. Acordaos de María cuando Jesús va con 12 años al templo, han estado, han hecho camino, creía que iba con ellos, pero se había quedado él sin decirles nada, se había quedado ahí entre los doctores. Pasan 3 días y le encuentran y dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y dice, ¿no sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y María se queda que no, ellos se quedan que no entienden eso.
Y dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, lo que no entendía, María lo guardaba porque ya más tarde lo entendería. Lo que Dios te da, tú guárdalo si no lo entiendes. Trata de entenderlo con el don de Dios y con la ayuda de la Iglesia y mm, trata de guardarlo también porque más adelante lo vas a entender, como María lo entendió. Jesús se tiró 3 días muerto antes de resucitar. María le acompañó a la cruz, aunque probablemente no entendía todo el alcance de su redención, de su salvación, de por qué tenía que él morir en la cruz. Pero lo aceptó. Ya había aprendido a aceptar y a confiar en Dios, a confiar en su Hijo. Y el tercer día resucitó, como se lo había encontrado en el templo. El tercer día resucitó. Bueno, pues pidamos a Dios el don del Espíritu Santo del entendimiento para ir entendiendo cada vez más la palabra de Dios. Y también para dejarnos enseñar, porque a veces pensamos, es que en realidad lo que viene de Dios tiene que ser todo sencillo, porque si no, tal y cual. No es así. Es todo sencillo si te dejas enseñar. Dios ha querido hacerlo todo para que nos enseñemos unos a otros. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos curan, no todos sanan enfermos, no todos hacen milagros, no todos, podríamos decir, son padres de familia que saben educar a sus hijos y tienen esa misión fundamental. En fin, cada uno tiene su misión, ¿no? Cada uno tiene su misión. Acordaos de que en Hechos va el diácono Felipe y es enviado a donde estaba un funcionario real de la reina Candace. Candace es una reina pagana. Y, y el funcionario, que es un pagano, un eunuco, va leyendo al profeta Isaías. Seguramente iba allí a esa zona y quería saber en qué creían o qué pensaban estos israelitas. Y leía al profeta Isaías. Y Felipe, al que Dios le había mandado allí, el Espíritu Santo, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre, con humildad y sabiduría, le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces se lo explica a Felipe, que ahí se refería a Jesús, que el siervo de Yahvé del que habla Isaías es Jesús que iba a morir por nuestros pecados y le habla del bautismo, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bautizarnos, suponemos que le diría. Y le dijo el eunuco, bueno, mira, ahí hay agua y ¿hay problema en que yo me bautice ahora? ¿Que me bautices? Y Felipe le bautiza. Fijaos cómo la palabra del Señor está hecha también para que nos preguntemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros y así crear su iglesia, una iglesia en que cada uno tiene su misión y todos nos ayudamos a todos. Vamos a pedirle al Señor que nos una en la fe de la iglesia y nos dé su Espíritu Santo para entender las Escrituras. Amén.